Perfecto. Hola, hola, hola. Hola. Sí, empecemos. Perfecto. Bueno, pues continuaremos con estas ponencias. Buenos días a todos. Perfecto. Bueno, nos encontramos en estas jornadas de pensamiento ibérico en el Escorial con el objetivo de explorar y debatir las contribuciones de la escuela ibérica y su impacto en el mundo hispanoamericano. Mi nombre es Camilo Bello, soy el director de publicaciones en el Instituto Fe y Libertad de Guatemala. No soy guatemalteco, de hecho soy colombiano, pero tengo a bien vivir desde hace 6 años en Guatemala. Tengo mi vida allí, a mi esposo y a mi hijo. Y bueno, pues Juan me ha pedido que acompañe esta mesa. Es un honor para mí poderlos acompañar y dirigir esta entrevista. A los tres, o con los tres, tuve oportunidad de colaborar en la revista Fe y Libertad y la verdad pues es un honor para mí estar aquí acompañándolos. Hoy nos acompañan tres destacados académicos que nos ofrecerán sus reflexiones en torno a un tema que ya se exploró desde la conferencia pasada, pero que bueno, creo que tendremos reflexiones interesantes. Antes de empezar con las preguntas, me gustaría presentar a nuestros ponentes. María Idoia Sorrosa, española, doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, acreditada como profesora titular por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Actualmente es profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca en las Facultades de Educación y Filosofía. Ha impartido docencia en la Universidad de Navarra y como profesora visitante en la Universidad de Piura, Universidades de Toribio, y es autora de artículos y capítulos de libros de temática antropológica publicados, entre otros lugares, en Cynthia et Fides, Cauriencia y Azafea. Don José Carlos Martín de la Hoz es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Teología con especialidad en Teología Histórica de la Universidad de la Teología, miembro de la Academia... Perdón, que se me movió esto. Miembro de la Academia de Historia Eclesiástica de Madrid, profesor del Máster de Causas de los Santos del Directorio de las Causas de los Santos de la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid y de la Conferencia Episcopal en España. León Gómez Rivas es doctor en Historia Moderna y en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como catedrático en la Universidad Europea impartiendo las asignaturas de Ética y Pensamiento Económico. Es autor de publicaciones como La Escuela de Salamanca, Hugo Grocio, Los orígenes del liberalismo económico en Gran Bretaña por la Universidad Francisco de Vitoria, Campeones de la Libertad, Los maestros de la Segunda Escolástica Española en Iberoamérica por la Unión Editorial, o Escolástica de Independencia, las bibliotecas jesuitas a tiempo de la emancipación por el Instituto Fe y Libertad. Muchas gracias a los tres por acompañarnos y bueno, pues voy a realizar la primera pregunta. Esta la dirijo concretamente a don José Carlos Martín de la Hoz. Previo solo explico, la idea es que tengamos unos 5 minutos por pregunta para que nos dé oportunidad a trabajar varias y al final tendríamos 10 minutos para preguntas del público. Tendremos un micrófono que podremos pasarlo. Don Martín de la Hoz, en su obra usted ha señalado la importancia de la renovación del pensamiento teológico en la Escuela de Salamanca durante el siglo XVI. En un contexto histórico marcado por la necesidad de la reforma dentro de la Iglesia Católica, la Escuela de Salamanca se destacó por su enfoque humanista y la actualización del método teológico. ¿Podría explicarnos cómo figuras clave como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto desarrollaron este método teológico y cuál fue su impacto en la teología de la época? Y además, si el tiempo nos da, ¿cómo integraron elementos del humanismo renacentista en su trabajo teológico? Muchas gracias por la invitación a estar esta mañana aquí con ustedes. Todos los que estamos en este aula ahora mismo estamos interesados por la escuela ibérica, por el pensamiento de aquellos grandes maestros de la teología del siglo XVI y, entre otras cosas, una de las cosas que ellos hicieron fue la unidad de las ciencias. Acabamos de escuchar una magnífica conferencia acerca de los principios filosóficos y del pensamiento de la Escuela de Salamanca, y una de las cuestiones que ha salido es la integración de los saberes. Domingo de Soto, por ejemplo,
discípulo de Francisco de Vitoria, puede pasar de escribir un tratado sobre la justicia y el derecho para llegar al Concilio de Trento como teólogo imperial y escribir en el verano, que porque se ha producido un retraso en la apertura del Concilio de Trento, aprovecha ese verano para escribir la obra clave que resuelve el problema con el protestantismo, que se llama De Natura et Gratia, que publica en Venecia. Y a continuación se reincorpora al concilio para continuar exponiendo la verdadera reforma de la Iglesia. Es decir, esa capacidad de integración permite que estos autores aborden el pensamiento teológico, jurídico, económico, porque en el fondo lo que han hecho es ir al fondo de la cuestión. ¿Dónde radica el gran éxito de la escuela ibérica? ¿Dónde radica el éxito de estos autores? Pues sencillamente porque han vuelto a las fuentes. ¿Dónde radica el éxito del Concilio Vaticano II? Porque volvió a las fuentes. ¿Dónde radica el éxito de la reforma de la Iglesia del siglo XVI que duró hasta el Concilio Vaticano II? El volver a las fuentes a través del llamado Catecismo Romano, que recoge todo lo que se ha expuesto en el Concilio de Trento y se divulga por el mundo entero en forma de catecismo. Todos los que hemos estudiado la escuela ibérica a fondo sabemos que el catecismo de Trento, el catecismo de párrocos, que es el instrumento esencial para aplicar la verdadera reforma de la Iglesia, es un sencillo corta y pega del catecismo que había escrito Domingo de Soto y del catecismo que había escrito Bartolomé de Carranza, el otro gran teólogo imperial y, como Domingo de Soto, también miembro de la Escuela de Salamanca. Por tanto, el método teológico que estos autores exponen es volver a las fuentes. Y esas fuentes lo que hacen es aplicarse con toda naturalidad a un conocimiento, a una ciencia que es la teología, que va en maridaje con el derecho, con la economía, porque lo que va es a la dignidad de la persona humana. Es muy interesante, ahora no tenemos tiempo de abordarlo, sino con alguna pregunta se podría hacer, la explicación entre lo que es una escuela teológica tipo teología escolástica realista, escuela teológica escotista, escuela teológica nominalista. No nos olvidemos que estas tres escuelas teológicas estaban perfectamente asumidas por el magisterio de la Iglesia y estaba perfectamente asumida por la corona y perfectamente asumida por las autoridades académicas de Salamanca, puesto que cualquier alumno, cuando llegaba a la universidad, a la Facultad de Teología, podía inscribirse en cualquiera de las tres cátedras, que estaban perfectamente provistas. Las tres escuelas teológicas están en marcha, y una, la escuela realista, la de Santo Tomás, la que busca el equilibrio de fe y razón, es la que toma posesión Francisco de Vitoria en su cátedra de prima y Domingo de Soto en su cátedra de víspera. La conjunción de ambos catedráticos en la escuela realista, utilizando el nuevo método que impone Soto y Vitoria, lo que hace es que esa escuela tiene el 95% de los alumnos, frente que la escuela escotista y la nominalista quedan vacíos. Este giro libre, porque esto es la maravilla de la escuela ibérica, es que desde el primer momento ejercieron la libertad de cátedra y no solo expusieron a los alumnos un nuevo Santo Tomás, un nuevo magisterio de la Iglesia, una nueva tradición apostólica, una nueva escritura, puesto que al volver a los orígenes, con la fuerza del humanismo, expresan de una manera nueva la auténtica tradición de la Iglesia. Cayetano, que acaba de ser mencionado, que era el hombre que estaba llevando el tomismo o la escuela realista por todas partes, entra en profunda decadencia. Ya es
obviado, quien pasa a ser escuchado es Domingo de Soto. ¿Por qué no Vitoria? Porque Vitoria es ágrafo. Vitoria, antes nos han leído unos párrafos de Vitoria y es divertido ver cómo Vitoria elaboró unos guiones para dar unas relecciones. Él no escribió la Relectio de Indis, lo que hizo fue explicarla, hablarla, porque los grandes de Salamanca no es que vivieran una teología rancia, es que vivían una teología atractiva y viva. Por eso, termino ya para dar paso a mis dos compañeros, hay que decir que la escuela de Salamanca, la escuela ibérica, lo que hizo fue renovar toda la vieja teología según el planteamiento de Santo Tomás de equilibrio de fe y razón sobre la base de la dignidad de la persona humana. Muchas gracias, don José Carlos. Pasemos a la siguiente pregunta y esta es para Idoia. Doctora, la Escuela de Salamanca es reconocida por su contribución no solo a la teología, sino también a la filosofía y el derecho. En un periodo donde la primera globalización económica y los descubrimientos geográficos planteaban nuevos desafíos, los pensadores salamantinos desarrollaron una metodología que combinaba fe y razón. ¿Podría profundizar en cómo esta metodología influyó en el desarrollo del derecho internacional y los derechos humanos, por ejemplo? Asimismo, nos gustaría que nos hablase de los principales pensadores de esta escuela y algunas contribuciones brevemente que sean significativas y que nos pueda compartir. Por supuesto. Vamos a incidir también en una innovación metodológica que es uno de los grandes elementos fecundantes de lo que va a ser tanto la filosofía como la teología del siglo XVI. Hay una doble confluencia. En Salamanca, previa a la venida de Vitoria, ya empieza a haber un giro hacia el tomismo que prepara el subsuelo en el que Francisco de Vitoria va a ser, junto con Domingo de Soto, pero yo creo que aquí la personalidad de Francisco de Vitoria va abriendo puertas, va a hacer un espacio con una contribución muy interesante para el desarrollo no solo de la teología, sino también de la filosofía y el derecho, de una manera integrada, porque obviamente había facultad de Derecho, obviamente estaba la facultad de Artes, donde se enseñaba filosofía, pero había un problema que se va arrastrando desde el siglo XIII, que es una cierta disociación de lo que se podía enseñar en la Facultad de Artes, filosofía, y lo que se podía enseñar en la Facultad de Teología. Entonces, Vitoria trae de París, y es muy coherente con el ambiente que se encuentra en Salamanca, la revitalización de Tomás de Aquino como una propuesta segura para hacer ese encuentro entre fe y razón, por un lado. Y en segundo lugar, que esto va a ser tremendamente iluminador y tremendamente fecundo, hay una innovación metodológica que hace Tomás de Aquino y que todavía no estaba muy difundida y empieza a difundirse a partir del siglo XVI. Recuerden que se enseña teología desde el siglo XIII comentando las sentencias de Pedro Lombardo, pero las sentencias de Pedro Lombardo no tienen un espacio propio para los tratamientos de temática moral y menos de moral económica. Sin embargo, en la Suma Teológica de Tomás de Aquino nos encontramos con una distribución de los temas teológicos que incorporan todas las cuestiones, por ejemplo, comentadas por Aristóteles, que van articulando una ética, van incorporadas en el segundo libro de la Suma, y al mismo tiempo un espacio donde el derecho se puede enlazar con la filosofía y con la teología. Vitoria incorpora esta novedad metodológica que se empieza a dar en París, pero especialmente en los conventos de los dominicos, y lo incorpora a la universidad, haciéndose eco también de un esfuerzo que encuentra en París por publicar el segundo libro de la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Recordemos que es el primer tema que Vitoria comenta, que Vitoria explica, porque los comentarios de los profesores serán siguiendo un libro de texto.
Vittoria, a pesar de que estaba programado y le recriminan muchas veces que tenía que comentar las sentencias de Pedro Lombardo, no hace caso y comenta la Suma Teológica de Santo Tomás. ¿Qué ocurre? Que en la Suma Teológica de Santo Tomás nos encontramos un movimiento de dos líneas, es decir, hay desde Dios la salida que nos explica esa primera salida que es la Trinidad, que es una salida, que no es una salida propiamente. Aquí tengo un teólogo que me puede corregir. No es una primera salida, pero es un primer movimiento. Y una segunda salida que es la creación del mundo, la creación del hombre y la creación de los ángeles. Y a partir de ahí nos encontramos con una explicación del retorno de lo creado a Dios. Y el retorno de lo creado a Dios es el mundo a través del hombre y el hombre a través de Cristo. Pero claro, ¿cómo vuelve el hombre y cómo el hombre da lugar a ese retorno del mundo a Dios? A través de su acción. Y nos encontramos que en la prima segunda, es decir, la primera parte del segundo libro, todo un tratado moral. Y en la segunda el desglose de ese tratado moral, incluyendo el fin al que el humano tiende, las virtudes, obviamente los vicios, el lugar de las emociones en la vida moral, el lugar de la ley, no solamente la ley externa, sino también esa ley natural que tenemos todos internamente, y sobre todo el estudio de todos los elementos que tienen que ver con la vida social del hombre. Vittoria recoge esta novedad metodológica, le hace algunos pequeños ajustes interesantes, por ejemplo, para abordar los problemas tan interesantes a partir del siglo XVII como es el replanteamiento de qué significa la propiedad para un ser humano que es libre y social. Entonces, incorpora esta novedad metodológica y esta novedad metodológica va a hacer posible, en la medida en que se va extendiendo a todos los autores, los grandes tratados de Justitia et Iure del siglo XVI. Recordemos que en las sentencias de Pedro Lombardo, lo poco que se podía decir, o lo mucho que se podía decir, era a propósito del tema de la confesión y la restitución, involucrado en el tema de la confesión, del perdón de los pecados. Y de ahí surgen grandes tratados como el de Contractibus, etcétera, pero eran muy localizados para cuestiones económicas. Ahora, a partir de esta novedad metodológica de Francisco de Vitoria, se entiende la obra de Soto de Justitia et Iure, que es un comentario extendido a ese segundo libro, cogiendo los tratados más interesantes, ¿no? Y de Justitia et Iure de Domingo de Soto vendrán los de Molina y otros tantísimos tratadistas del siglo XVI, ¿no? Y su continuación y su legado hacia el siglo XVII. Entonces, yo creo que lo interesante es que en esta novedad metodológica, Vittoria mantiene una cuestión que ya Tomás de Aquino había planteado, pero la actualiza para el nuevo tiempo que les toca vivir, en los nuevos problemas que se aventuran entre el siglo XVI y XVII, ¿no? Y esa vitalidad teológica, porque no olvidemos que se considera la ciencia como una unidad de saberes ordenados. Saberes ordenados. Por eso, cuando en la cuestión de Indis se está planteando cómo legislar en torno a los indios, Vittoria dice, ojo, ya no es una cuestión para juristas. Y ahora nos escandalizamos. ¿Cómo? ¿Estamos hablando de legislación? Sí, pero aquí está el límite de lo que el derecho que tenemos hasta ahora, el derecho de gentes, los derechos nacionales, se han topado con algo nuevo. Y el jurista se encuentra ante una barrera. Es aquí donde el teólogo y el filósofo tiene que plantear las cosas en su naturaleza, en su realidad, descubrir, por ejemplo, qué significa que el ser humano sea racional, sea libre, dignidad, que el derecho tiene que reconocer. Entonces, ante esta situación nueva, va primero el teólogo hablando de cuál es la realidad sobre la que hay que aplicar esa legislación y luego viene el jurista para ordenar esa legislación. Pero claro, hay una labor de saltar de un derecho que en parte tiene origen en el derecho romano, como el derecho de gentes,
para dar un salto a la naturaleza humana y al derecho que se le debe a esa naturaleza. De ahí el salto de un derecho de gentes de tipo romano a las bases de un derecho internacional, que también son las bases de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que este movimiento de Vitoria es bastante interesante. Tiene sus claroscuros, porque obviamente no le podemos pedir a un autor que lo dé todo, y el hecho de que Vitoria no escribiera sus textos, pero bueno, tiene a Domingo de Soto, que es un cofundador de escuela, que es la persona que más desarrolló, por ejemplo, todos estos tratados de justicia, y demás, desarrolló la conexión de teología con filosofía y con derecho. Y de ahí tenemos también un montón de autores que beben de estas fuentes y que las desarrollan de una manera más radical. Aprovechando un tema que se ha conectado con la exposición anterior. Cuando en el Sermón de Montesinos se reclama un trato más justo para los indios, lo que se busca es un trato más benévolo, es decir, cambiar la actitud. Esta expresión, esta búsqueda, cuando llega a las aulas salmantinas, lo que realizan es un cambio de signo a nivel intelectual. Es decir, no solamente es un trato más benévolo, sino una revisión, por ejemplo, de los títulos y de lo que se debe al indio americano y cuál es la relación que debe establecerse y que está en las bases de las leyes de Indias, ¿no? Me parece que este elemento es interesante. Montesinos busca un trato más amable, más digno al indio. En Salamanca esa petición se convierte en una transformación que tiene sus efectos a nivel teológico, a nivel filosófico y sobre todo a nivel jurídico, ¿no? Y esta es la obra de un autor que tiene, por decirlo así, un sólido asiento en una, me parece que una innovación metodológica interesante, manteniendo el espíritu Tomás de Aquino de incorporar, de asumir, de recoger lo que posiblemente sean disciplinas distintas, pero van a contribuir a iluminar un mismo tema. Me mantengo con el tiempo, ¿no? No, no está. Gracias, Idoia. Excelente respuesta. Pasemos a una tercera pregunta ahora con el profesor León Gómez. León, el siglo XVI fue un periodo de intensa actividad económica, como de hecho ya se ha mencionado, y aparte de económica y política, y la Escuela de Salamanca jugó un papel crucial en la regulación del comercio y el desarrollo de teorías económicas que aún resuenan hoy en día, como se ha mencionado. En ese sentido, ¿cómo contribuyeron los economistas y políticos de la Escuela de Salamanca a la comprensión y regulación de la economía durante la primera globalización? Y además, ¿podrías explicarnos cómo sus ideas se aplicaron en la práctica política de la época y cuál es la relevancia de estas ideas en el contexto contemporáneo? Muy bien, pues agradecimientos muy rápidos porque podemos estas preguntas que nos pides que respondamos en 5 minutos. Si no fuera porque hemos tenido una estupenda presentación de profesor Contreras que ha dicho muchas de las cosas que tú estás preguntando, pues no daría tiempo. Entonces, respecto a la economía y a la política, pues quiero hablar y de alguna manera también abrir el paso al resto de estas jornadas, que digo, decía agradecimientos porque estamos asistiendo al nacimiento de una empresa muy ambiciosa, pero que tenemos que construirla entre todos, y yo vengo aquí no tanto a contarles mi historia o mis investigaciones más académicas, sino a ver y a escuchar qué podemos encontrar también los profesores académicos con todas estas instituciones, con ese nombre inglés think tanks, ¿no? que algunos pues también más académicos y otros menos, que podemos encontrar unos y otros y cómo podemos ayudarnos en un momento crítico, pues también lo hemos estado diciendo. Pero bueno, vuelvo a la economía. Pues más allá de estas cuestiones más profundas sobre la teoría del valor, el precio, que son relevantes para el discurso de puramente hasta incluso de asignaturas de economía, ¿no? Es el comienzo de microeconomía, empiezas a hablar de la teoría de los precios, etcétera.
estos autores, y repitiendo algo que se ha dicho ya, no desatendieron la realidad de las cosas. La cita de Vitoria que nos decía el profesor Contreras, de todo afecta al teólogo. En concreto, Vitoria se encontró en economía con un problema que era los préstamos y las usuras, que lo conoce bien mi compañero de mesa, don José Carlos, porque estamos editando muchos tratados sobre la usura, porque se dieron cuenta estos señores que esa vieja, estos señores, estos doctores de Salamanca y Coimbra y Évora, y América, que además casi los primeros que se dieron cuenta de los problemas económicos fueron, bueno, simultáneamente, los que estaban asistiendo a la gran inflación que ocurría en Sevilla y en México y en Lima. Bueno, pero vuelvo antes a la usura. De las primeras cosas que escribe Vitoria es para decir, pues claro que se puede prestar con tipos de interés. Qué tontería es eso que dijo Aristóteles, el gran Aristóteles, que el dinero es estéril. ¿Cómo no vas a poder prestar dinero y cobrar algo por ese esfuerzo que tú haces? Tú le das tu dinero a un mercader, él gana unos buenos dividendos, un beneficio, y a ti solamente te devuelve lo que le has prestado. Y el riesgo que tú has tomado al darle ese dinero. Lo que hoy decimos, y el coste de oportunidad que pierdes, porque tú con ese dinero podrías haber ganado un beneficio. Pues por ahí es un tema muy interesante en el que estos autores hablan. Y tenía anotado otro aspecto, que es este de la inflación que estaba diciéndoles. Estos autores se encuentran con el problema de la subida de los precios, que es lo que les lleva a tratar de estos temas de la teoría del valor que nos decía Curro, profesor Contreras. En Potosí, un oidor del Virreinato del Perú dice: aquí la vida es carísima, tienen ustedes que pagar más sueldo a los oficiales porque es que no podemos vivir con el mismo salario que se cobra ni en Potosí, ni en Lima, ni en Sevilla, ni en Madrid. Suben los precios y bajan los precios. Esto lo estudian y lo analizan y hacen la teoría cuantitativa del dinero, mitad en España, mitad en Portugal. Bueno, pues esa faceta, y ahora voy al aspecto actual, nos interesa mucho a los que defendemos la libertad, porque nos damos cuenta de que estos autores dijeron algo que hoy muchos políticos tendrían que tener en cuenta, que es que hay que dejar que el orden espontáneo del mercado, esto también es los austriacos, Hayek, vieron que estos doctores de Salamanca tenían muchísima razón y se sentían muy identificados contra cualquier estatalismo, que esto es lo que a todos nos preocupa, ¿no? El creer que el Estado puede dirigir los precios, puede hacer planes quinquenales, puede decidir cada año, como hacía la Unión Soviética, y que nos hemos dado cuenta de que no, que la riqueza crece cuanto más libertad hay, y este es volver a estos argumentos para defender hoy pues estas políticas. Claro, también hablábamos de Jesús Huerta de Soto, de Milei, pues esto se puede hacer con más o menos dramatismo, pero sí que lo que vemos es la seguridad de ese argumento económico. Y hablo un minuto del político, porque estos autores también nos sirven para confrontar teorías que hoy estamos también deseando demostrar, que es que el poder político tiene que someterse al pueblo, ¿no? El populum consentientem que decía Suárez, o que decía Juan de Mariana, decía: los impuestos no los puede poner el rey sin ir a las Cortes y recibir esa aprobación, ¿no? Por hablarles de una política española actual, y tampoco quiero aquí hacer partidismo, pero aprobar leyes que tienen que ver con la economía en un parlamento dentro de una supuesta reforma que tiene que ver con otra cosa distinta, eso es jugar con la libertad y no respetar verdaderamente, bueno, pues ya no decimos de regímenes mucho más autoritarios. Entonces, que estos señores le dijeran al rey: usted, señor emperador, no es el rey del mundo y usted no puede imponer los impuestos que quiera, y usted tiene que respetar a sus ciudadanos, y los
indios americanos, que es una palabra muy bonita que tampoco ahora parece que no podemos decir, ¿no? Eran dueños de sus propiedades y usted no se las puede quitar y no puede ponerles impuestos porque los impuestos afectan contra la propiedad privada, que es otro de los argumentos que también hoy estamos defendiendo. Gracias, profesor. Efectivamente, hay varios temas que ya hemos ido abordando y la exposición magistral del profesor Contreras, bueno, pues de hecho explora varios de los temas que discutimos ahora, ¿no? Pero me gustaría que las preguntas ahora giraran en torno a un elemento un poco más académico. Así que, don José Carlos Martín de la Hoz, la expansión del Imperio Español en el siglo XVI no solo llevó a la difusión de su poder político, sino también de sus ideas y prácticas teológicas. ¿Podrías explicarnos cómo las ideas teológicas desarrolladas por la Escuela de Salamanca, por ejemplo, se adaptaron y difundieron en el Nuevo Mundo? Y en particular nos interesaría conocer cómo estas ideas influyeron en las misiones en América y en la evangelización de los pueblos indígenas, y también, si el tiempo no lo permite, qué desafíos y oportunidades encontraron los misioneros al aplicar estos principios teológicos en un contexto tan diferente. Antes he dicho que lo que hizo la Escuela Ibérica fue volver a los orígenes, volver a las fuentes. ¿Cuál es la fuente esencial? La fuente esencial es el cenáculo. La fuente esencial es la última cena. La iglesia originaria es la iglesia de la última cena. En el momento en el que Jesucristo anticipa sacramentalmente la misa, anticipa sacramentalmente el sacramento del orden, anticipa sacramentalmente la propia existencia de la Iglesia y finalmente desarrolla el principio clave del cristianismo. El cristianismo es el mandamiento nuevo que es proclamado por Jesús el día de la última cena. Amaos unos a otros como yo os he amado. Esa revelación esencial que se produce como in nuce, como en el núcleo, en el momento de la última cena. Por eso todo ese discurso de Juan, al capítulo 13 de su Evangelio, es capital para un teólogo volver a entrarlo. Porque, ¿qué es la revelación? La revelación es exactamente la revelación oral que Jesucristo hizo a lo largo de los años que vivió con sus apóstoles, de modo que Jesús no dejó nada escrito. Lo que Jesús hizo fue formar a unas personas en la vida, hablar con ellos y transmitirles la revelación con su propia vida. Esa revelación oral fue la que se impuso, la que luego fue transmitida de boca en boca, de corazón a corazón, y luego a través de las rutas marítimas del Mediterráneo, por las calzadas, llegar a los puertos de mar y por las calzadas romanas, llegó hasta el último lugar. Este es el secreto de la clave de Vitoria. Vitoria, como predicador, como miembro de la orden de predicadores, él tiene en su cabeza constantemente el id y predicad a todas las gentes. ¿Qué es lo que hicieron los primeros cristianos? Contagiar la vida que ellos habían aprendido. Por eso lo primero es la revelación oral. Luego viene la revelación escrita, que es poner por escrito lo que habían predicado tantas veces. Marcos ha escuchado a Pedro tantas veces predicar lo mismo y con las mismas palabras, que movido por el Espíritu Santo, lo único que hizo fue redactar el Evangelio. Lo que es interesante es que ese Evangelio está por detrás de la predicación oral, porque estamos hablando de una asociación, de una sociedad de analfabetos. La gente lo que hace es recordar lo que ha oído y lo que ha visto vivir. Por eso es muy interesante la afirmación que ha hecho el profesor Contreras. Qué importante es el buen ejemplo de los españoles a los naturales. Porque, ¿cuál fue el método evangelizador que se aplicó en América? Podían haber aplicado el método de la suma contra gentiles, que es un método tomista. Podían haber aplicado las catequesis bautismales de los padres de la Iglesia, de la predicación
oral del Evangelio que llega a través de la tradición. Bueno, ¿cuál es el método que se utiliza? Se llama el método de los 12 apóstoles y consiste exactamente en llegar a un lugar, por ejemplo a Arequipa. 12 dominicos llegaron a Arequipa a través de uno que conocía la lengua, sino a través de una traductor. Lo que hicieron fue exponer la vida de Jesús, tal como nos ha sido transmitida oralmente y después por escrito. Tal cual, Jesucristo nació de la Virgen y padeció y murió y resucitó. Y en ese momento, una vez terminada de exponer la vida de Jesús, se giraban y le preguntaban a los indios, ¿queréis bautizaros? Y los indios dijeron no. Y entonces visitaron a los enfermos, cuidaron a los niños, visitaron a los moribundos, estuvieron con los desfavorecidos, vivieron las obras de misericordia que Jesús les había enseñado a vivir, y a continuación les volvieron a reunir al pueblo y les volvieron a contar la vida de Jesús. Terminado lo cual, volvieron a preguntar, ¿queréis bautizaros? No. Entonces se fueron. Iban los 12 dominicos, iban tranquilamente rezando el rosario. Para eso los dominicos solían llevar el rosario al cinto, ¿no? Iban rezando el rosario y el último de ellos vio que había una indígena que tenía un niño en sus brazos moribundo. El niño estaba amoratado. ¿Por qué se había ido del poblado? Porque iba a asistir a la muerte de su hijo sin que nadie le molestara y sin molestar a nadie. Este dominico se acercó, se interesó, y mientras estaba hablando con la indígena, el niño empezó a jugar con las bolitas del rosario y el niño empezó a cambiar de color y en unos minutos el niño estaba curado. Dio un brinco a aquella indígena y regresó al pueblo. Avisó a todos y volvieron. Y les dijeron, volver a explicarnos otra vez esa historia. Le explicaron la historia y al terminar volvieron a preguntar, ¿queréis bautizaros? Dijeron sí, y fueron bautizados. Este es el método de los 12 apóstoles que Francisco de Vitoria, a través del convento de San Esteban, donde los dominicos iban y venían, a través de eso empezaron a poner en marcha. Por eso la evangelización de América se hizo y se hizo muy bien. Otra cosa es que el ejemplo de los españoles a veces no fuera el más adecuado, pero como tuvieron la inteligencia en América de no simplemente limitarse a catequizar antes del bautismo, sino que todos los domingos, después de la misa, había un rato de catequesis. Por eso se catequizó bien, y prueba de ello es el número de santos y el número de personas que han dado su vida por la Iglesia en América. Muchas gracias, don José Carlos. Tengo una pregunta para Idoia. Respecto a la influencia de la Escuela de Salamanca, como se extendió más allá de España, llegando a tener un impacto significativo en Portugal y las colonias americanas. En ese sentido, ¿cómo se adaptaron las ideas filosóficas jurídicas de la Escuela de Salamanca en esos contextos? Nos gustaría entender cómo se recibieron esas ideas y de qué manera se implementaron en la legislación y la cultura del mundo ibérico conceptos como justicia, por ejemplo. Y si podrías proporcionarnos algunos ejemplos específicos de esta adaptación y su impacto duradero. Muchas gracias. Bueno, me voy a quedar en el ámbito más escolar porque creo que es un gran motor de todo lo que pasó en América a partir del siglo XVI. La obra de Vitoria y de Soto, los dos fundadores de la escuela, fue tan fecunda que enseguida se propuso como modelo de universidad que se exportó no solo a Portugal, sino también a México, a Lima y a las primeras universidades que se fundaron en América. Y además de, como ha dicho el padre Martín de la Hoz, muchos de los misioneros que marcharon a América eran discípulos directos de Francisco de Vitoria. De hecho, el propio rey les solicita a la Universidad de Salamanca el nombre de sus mejores
estudiantes para mandarlos a América. Es decir, creo que eso es interesante. América se propuso como un proyecto que exigió que los mejores marcharan para allí. De hecho, creo que el bachiller Trigo, que es el que hizo los mejores apuntes de la del Tratado de la Justicia y la segunda parte de Francisco de Vitoria, el bachiller Trigo marchó a América. No se sabe mucho de él, pero los mejores apuntes que tenemos sobre Vitoria lo hizo un estudiante dominico que vivía con Francisco de Vitoria en Salamanca y que de ahí marchó a América a continuar la labor que habían realizado los dominicos. No solamente una labor de prédica y de misión, sino también una labor de formación intelectual. Que las primeras universidades se hagan a efecto o a imagen no de la Universidad de París del momento, que ya estaba en decadencia, sino de la Universidad de Salamanca, es uno de los motores. Pero otro de los motores es ese concepto que Vitoria también implanta en Salamanca con ciertos ecos parisinos, de hacer una teología práctica, es decir, una teología que no sea solamente deductiva, sino que esté en diálogo con el momento y con el tiempo que les toca vivir. Eso lo podemos ver en muchos niveles. Por ejemplo, a nivel económico, como ha recordado León, Vitoria no deduce la injusticia de la usura porque está condenada por los libros sagrados, sino que se enfrenta a cuál es la realidad de los préstamos que hay en el entorno y vamos a buscar en esa interrelación personal que establecen esas personas que están comerciando y en lo que es justo, no solo para la relación que establecen entre ellos, sino para la relación que establecen entre ellos y con la comunidad, vamos a ver qué es lo justo. Y lo justo en el siglo XVI es distinto de lo justo en el siglo XIII, porque la realidad mercantil era diferente. Es decir, esta teología práctica que está vinculada a un estudio de la realidad sobre la que hay que evaluar, valorar o desarrollar una legislación manteniendo los principios, eso sí, los principios tanto teológicos como antropológicos básicos, ¿no? Es decir, ante todo la dignidad humana como imagen de Dios, la dignidad de un ser que es racional y libre, es la que marcha a América y nos podemos encontrar, por ejemplo, en personas concretas que hacen una labor interesantísima que merece la pena ser estudiada. Por ejemplo, es muy conocido Bartolomé de las Casas, ¿no? Tiene sus adeptos y sus críticos, ¿no? Pero se han mencionado aquí Motolinía, por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, el tratado de Bartolomé de Albornoz, que fue profesor en México y que hace un primer esquema de un tratado, el primer tratado sobre los contratos, que luego sirve de acicate para que Francisco García Valenciano diga Bartolomé de Albornoz no tenía muy clara lo que era la filosofía, yo voy a corregirlo, ¿no? Pero también tenemos a Mercado, es decir, hay sobre todo un planteamiento de una teología práctica que está en profundo diálogo, primero con la realidad, después con la filosofía y tercero con las escuelas que hay a su alrededor, tanto del humanismo, que en algunos casos parecía contrario a la propia escolástica, como de otras escuelas como la escotista, la nominalista, que es lo que hace Fecundo. Ejemplos, yo creo que los que he mencionado pueden ser muy significativos y abren la variedad de planteamientos que surgen no solo en España, sino también en América. Es decir, que Bartolomé de Albornoz, el autor de la primera obra sistemática sobre los contratos, viniera de México, y que Mercado, por ejemplo, que es otro de los grandes autores, también tuviera esa experiencia americana. Lo que plantean es que el teólogo, lejos de ser una figura que está escondida en una torre de cristal, ha hecho una labor de síntesis de los conocimientos filosóficos, jurídicos, pero también de una mirada integral de cuál es la realidad social, cuál es la realidad económica,
y desde esa síntesis y desde un planteamiento mucho más integrador, vuelve a la realidad para intentar valorarla y mostrar en qué dirección tendrían que realizarse las acciones, las leyes, para mantener la justicia no como resultado de la ley, sino como guía de la ley, esa justicia que nos habla de valores trascendentes, pero también de valores permanentes, ¿no? Creo que esto es interesante, las aplicaciones son muy claras, las podemos ver en las leyes de Indias, en las distintas leyes de Indias que se encuentran no solamente en el siglo XVI, sino en el siglo XVII, una figura ya de postrimerías, pero autor de una obra monumental es Avendaño, por ejemplo, pero también podríamos recuperar obras de Acosta, que tiene una reflexión muy interesante desde su experiencia en Perú, ¿no? Aparte de Las Casas, Motolinía y otro gran número de autores que fueron además una lectura circular, es decir, América no fue un vocero de las ideas que se estaban dando en España, había realmente un diálogo entre España y América desde el principio, es decir, a Francisco de Vitoria le influye muchísimo las noticias y las cartas que recibe desde América. En algunos casos él se limita a decir yo no tengo suficientes datos para hacer un desarrollo integral de estas posiciones, pero desde luego hay un flujo continuo de ida y vuelta, ¿no?, que podemos decir que marca una forma de pensar y también una forma de afrontar lo que era realmente el problema americano, porque era un problema no solo para España, sino para lo que se podía entender los intelectuales de uno y otro lado del océano, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Idoia. Y bueno, antes de que pasemos a las preguntas que pueda tener el público, tengo una última pregunta para León. Profesor, la expansión de las ideas económicas y políticas de la Escuela de Salamanca tuvieron un notable impacto en la administración colonial y el comercio en el Imperio Español. ¿Podrías explicarnos cómo se implementaron esas ideas en las economías, en los mercados, en las relaciones nacionales emergentes de América Latina, por ejemplo, y demás? Nos gustaría conocer tu perspectiva sobre cómo estas contribuciones económicas, filosóficas, teológicas y además políticas influyeron en el desarrollo de las sociedades y cuáles son algunos ejemplos concretos de su aplicación en la práctica. Vamos a ver. El aspecto económico y el aspecto político. Del aspecto económico, siendo que estamos aquí diciéndonos muchos parabienes sobre los grandes avances y esa visión tan moderna de aquellos autores, también hay que decir que la España del siglo XVI pues no era un régimen de libre mercado como el que ahora mismo tenemos, y pues en América había problemas para comprender lo que hoy llamaríamos un liberalismo económico. Había un monopolio de España al estilo inglés o holandés con la Compañía de las Indias Orientales y la Compañía de las Indias Occidentales. Pues hay que decir que no. España no fue monopolística en ese sentido. Lo que había era una casa de contratación, un sistema por el cual los comerciantes, que podían ser tenía que estar naturalizado en Sevilla o en Castilla o en Aragón, pero simplemente tenían que pasar por un sistema de control de aduanas y comerciar. En las colonias, que es una palabra que no me gusta utilizar, en los virreinatos americanos, sí que estaba prohibida la entrada de barcos extranjeros, o sea que había un proteccionismo. Por ejemplo, pues esto hay que decirlo, España fue proteccionista en el siglo XVI, como lo fueron todos los países europeos, y yo añado, aunque menos, porque sí que se permitía esa libertad de comercio. A mí me gusta mucho la película Piratas del Caribe, porque ahí se ve lo que era el monopolio inglés, que era fortísimo, ¿no? O sea que hay cosas
que hay que mejorar y de hecho pues en los momentos de la independencia, y me va a servir para pasar a la política y tampoco entretenerme mucho, ¿qué pasaba en todas las ciudades españolas en América, ¿no? Los ciudadanos españoles nacidos en América, como se les llamó en las Cortes de Cádiz, las provincias americanas, pues que estaban desabastecidas a veces, y entonces no había más remedio que usar el contrabando. Y entonces había todo un sistema de mercado negro, pero también muchas veces por dificultades técnicas. Vamos también a ser realistas, había también un sistema menos limpio de repartir productos que los políticos, los gobernadores hacían, y entonces había un semi-control de esas autoridades para vender ellos los productos, y no había un mercado libre como hoy lo entendemos. Y eso en el siglo XVIII puede estar detrás de uno de los deseos de independencia que surgen en todos estos territorios, y entonces ahora salto a la política, pero que sin embargo, desde el punto de vista argumental, racional, estaban basados en algo que era, ¿cómo decirlo?, nítidamente escolástico, que es a lo que antes me refería, lo de que el gobernante legítimo es aquel que es pues elegido entre comillas, o que recibe el poder del pueblo, o dicho en el argumento escolástico, el poder está en Dios, todopoderoso, y se lo da al pueblo, no al rey. Estos días de cuando se unge al rey Carlos de Inglaterra al estilo como David, eso no pasaba en los Austrias españoles, ni siquiera en los Borbones, ¿no? Los escolásticos habían dicho el poder le llega al pueblo, y el pueblo se lo cede provisionalmente y con controles al gobernante, y siempre que sea un gobernante legítimo. Por eso la tesis de ese libro que me habéis publicado, Fe y Libertad, sobre la emancipación en América y las bibliotecas escolásticas, lo que he tratado de estudiar, y tengo que decir con poco éxito en mi país, es un argumento para demostrar cómo en todas esas universidades que iban desde México hasta abajo del todo, no sé si más abajo de Valparaíso, pero vamos hasta el Río de la Plata, se enseñaban estas teorías del populismo que se llamaba, del poder, el poder limitado del gobernante. Y justamente cuando ocurre la invasión francesa, la primera reacción que hay unánime en todas estas colonias, en todas estas provincias americanas, es: los franceses no son usurpadores, por lo tanto no tenemos que darles a ellos nuestro poder, nos rebelamos. Son las juntas estas de Buenos Aires y de algunos otros sitios, y esa ironía de cómo todos estos países, el color de sus banderas es el color de la Casa de Borbón, que todavía se mantiene, porque estaba en su cabeza que ellos estaban defendiendo la legitimidad. Lo que pasa es que luego tuvimos la malísima fortuna de tener un Fernando VII que no supo gestionar bien todos estos movimientos, y bueno, pues y luego la vida es la vida, y los países tienen su desarrollo histórico, y pues se producen todas estas independencias pues porque hay que dejar fluir las cuestiones, ¿no? Y eso se aprendió en estas universidades americanas, esas teorías se aprendieron. Bueno, muchas gracias a los tres. Tenemos